María Santísima es madre y portadora de la vida de Jesucristo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Caminando con María, con Luis Alberto y Cielo Nancy. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. San José, el hombre de confianza del Padre Celestial. Es bien interesante y bien importante este concepto. Y la invitación es a que reflexionemos un poco acerca del significado de esta afirmación. ¿Qué quiere decir y qué significa ser el hombre de confianza? Ser la persona de confianza. Realmente todos nosotros queremos tener una persona en quien confiar. Una persona a quien, por ejemplo, en caso de necesidad, en caso de que llegase yo a faltar, le pudiera entregar los seres queridos que tengo, los más queridos, lo más preciado. La administración de los bienes. Por ejemplo, si fuese que me voy a ausentar por un tiempo largo, o a lo mejor definitivamente porque tengo una enfermedad terminal y sé que es inminente mi partida. Entonces, ¿cómo quisiera tener yo una persona a quien poder decirle, mira, hazte cargo de mi familia, vela porque no les falte nada a ellos, administra estos bienes que tengo, protégelos, mira que tengan su sustento, la educación, todo lo que sea necesario, defiéndelos en caso que sea requerido. Qué interesante poder contar con esa persona. Y entonces nos preguntamos qué características puede tener, qué virtudes. Y alguno pudiera decir, bueno, debe ser una persona responsable. Otro pudiera decir, honrada, que sea honesta. Otra persona pudiera decir que sea respetuoso, que tenga deseo y que tenga realmente un compromiso. Pero hay algo que realmente es como la clave de todo esto. Cuando yo estoy buscando en quién depositar mis tesoros, mi familia, lo importante para mí, y se llama el conocer a la otra persona. Ajá. Yo no hago ese voto de confianza si no conozco a la persona. ¿Y cómo conozco yo a una persona? Tratándola. Sí. Hablándole. Investigando un poquito qué piensa, qué hace, cómo vive, cuáles son sus planes, cuál es su vida. Entonces tenía que ser el padre tenía que haberlo planeado muy bien, escogido muy bien, para entender que ese hombre era el hombre a quien él lo conocía lo suficiente, que iba a ser a quien iba a depositar sus tesoros. Bueno, pues, ¿cuáles tesoros? Es que ahí es donde viene algo interesante, Cielo Nancy. Exactamente, ¿cuáles son los tesoros? Primero, su unigénito, el Verbo, con quien había hecho la creación, en quien tenía todas sus complacencias, su amor. Iba a entregar su Hijo, que iba a tomar la naturaleza humana sin perder su naturaleza divina. Él, que era importante que viniese a la tierra, que se encarnase para que poder entregarnos a nosotros los hombres, a quien nos ama tanto, la salvación, poder rescatarnos, poder darnos la oportunidad de volver a gozar de la vida eterna. Mira qué misión tan importante. Ese es un tesoro del Padre Celestial. Y además, la madre. La madre de este hijo. Esta mujer que él había creado con este propósito, que la había dotado de un alma purísima, un espíritu especial. Era la Inmaculada, a quien él había preparado desde la eternidad para que fuese aquella quien le diera la carne, para que fuese aquella que le diera a este hijo la sangre que él después iba a derramar por todos nosotros los hombres.
Estos eran los tesoros que el Padre Celestial le quería confiar a este hombre. El tesoro que había sido anunciado, profetizado y esperado por muchos años, por muchos siglos. Sí, cielo Nancy. Y que todo el pueblo lo esperaba. No solamente años, siglos, milenios. Es que pensemos que desde la creación, los justos, aquellos que habían vivido en justicia, que habían vivido conforme a la voluntad de Dios, estaban esperando este momento. Hablamos entonces de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, hablamos de todos aquellos que estaban allí esperando, los profetas, hablamos de David, hablamos de todos ellos que estaban suspirando y orando y pidiéndole a Dios que llegara ese momento tan anhelado que les permitiría a ellos gozar de la presencia de Dios, poder salir a disfrutar de la eternidad. Esto era lo que estaba en juego, cielo Nancy. Y viene San José. ¿Y quién es San José? Ustedes y nosotros conocemos un poco de quién es San José, pero quisiera que nos deleitáramos y que investigáramos un poco más y diéramos rienda suelta que meditáramos y reflexionáramos. Es que qué importante que es conocer a este hombre en quien Dios ha depositado su confianza. Pensemos, como tú bien decías, que Dios, el Padre Eterno, tuvo que haberlo creado de una manera especial, haberlo dotado un espíritu con las más grandes virtudes que le permitieran llevar a cabo tan especial misión, este ministerio tan importante que le confiaban a él, ser el responsable de cuidar a Jesús y a María. Mira que es algo grande, ¿eh? Los tesoros más grandes del Padre Celestial, que lo venía a depositar acá en la tierra. Él, que había creado el universo entero. Sin embargo, por amor, estaba colocando lo más preciado en esta pequeña tierra para que un hombre lo cuidara. Porque Él quería que este hijo suyo, su verbo, con el que había hecho la creación, naciera como un bebé, como cualquiera de los bebés del mundo, pequeñito, indefenso. Y en nuestra humanidad podríamos pensar que este hombre a quien le iban a depositar los tesoros hubiera podido haber sido un hombre importante, un hombre de mucho prestigio en el templo, un hombre adinerado, porque a lo mejor ese hijo de Dios vendría a nacer en un palacio, porque era el Mesías, el anunciado, el Rey de Reyes. Y sin embargo, no fue así. Pero Dios... dices algo muy interesante, cielo Nancy, perdona que te interrumpa. Dice algo y es, esta persona que escoge el Padre es una persona dotada de algo muy importante, que es la sencillez y la humildad. Es decir, está confiando su mayor tesoro en una persona humilde y sencilla, porque justamente la virtud de la humildad es importante, necesaria, fundamental para poder llevar a cabo esta misión. No puede haber soberbia en un corazón que tiene que cuidar a Jesús y a María. Así es, tenía que ser un hombre humilde, porque una de las cosas y una de las virtudes que adornaban a José y que acompañaban a José era ese silencio, era el ser un hombre callado, trabajador, honesto, orante, un hombre de una fe y de una confianza en Dios a prueba de todo. Y esa prueba de todo lo vimos más adelante cuando ya él empieza a hacer su misión. Pero ¿cómo sería lo bien que lo conocía el Padre? Que aunque él no había sido sometido a esas pruebas, sabía que José daría la talla y José haría todo para complacer a Dios, porque en el corazón de José existía ese amor
ese amor increíble al punto que José consagró su castidad, su virginidad a Dios, para de esa manera colaborar a que llegara el Mesías que tanto estaba esperando el pueblo de Dios. Entonces encontramos, cielo Nancy, aquí algo muy interesante es Dios ha dotado a este hombre, a esta criatura que ha creado, a José, con una gran cantidad de virtudes. Lo ha dotado de los dones, lo ha dotado de los frutos, carismas del Espíritu necesarios para llevar a cabo esta misión. Pero no nos olvidemos que también, como todos nosotros, tiene algo que se llama la libertad, el libre albedrío. Es decir, Dios le dio todas las virtudes necesarias, le dio todo lo que él necesitaba, pero no le quitó la libertad, no le quitó la capacidad de decidir, no le quitó la capacidad de aceptar o de rechazar. Mira qué interesante. Es decir, sí, tiene lo que necesita para cumplir, pero tú puedes decirme sí o no. Tú puedes decirme acepto o no acepto. Tú puedes decir rechazo, no hago lo que se me pide, hago otra cosa, porque eres libre. Fíjate que perdóname que te interrumpa, Luis Alberto. Fíjate que entonces lo que estás diciendo nos lleva a pensar que en José también hubo el fiat, así como lo tuvo la Virgen María. Claro, la Virgen también, quien fue dotada, la Inmaculada, aquella que no tenía pecado original, que tenía todas las virtudes necesarias para ser la madre del Hijo de Dios, también tenía su libertad. Y por eso este Dios, este Padre Celestial, respetuoso del don que le había dado al hombre, por eso nos dice y nos enseña la Iglesia, creado a semejanza de Él, que es tan hermoso, le ha dado la libertad para que escoja. Y la Virgen tenía la libertad de decidir si acepto o no acepto. De igual manera José. De igual manera José. Y ahí uno se aterra y uno se maravilla de ese respeto de este Dios todopoderoso, que ante esta criatura tan pequeña le respeta su libertad, le respeta el libre albedrío, lo que Él le dio para que escogiera. Y encontramos a una Virgen María que en su momento dice, fiat, hágase en mí como tú has dicho. Hágase en mí como sea la voluntad de Dios. Y un José que en el momento en que es solicitado su decisión, no habla, actúa. El fiat de José lo responde con los hechos. Qué interesante esto, ¿eh? María dice, hágase, el verbo se encarna. José, cuando el ángel le dice que lo que está concebido en María es obra del Espíritu Santo, José le cree al ángel porque es de Dios, sabe que es de Dios. Él cree en ese misterio, lo acepta e inmediatamente lo ejecuta. No tengas miedo en acoger a María en tu casa. Y él va a buscar a María, va a completar este matrimonio que ellos habían firmado en el momento de los esponsales con su contrato. Va él entonces a asumir esa paternidad y va entonces, cuando el niño nace, a bautizarlo, a que en el momento de la circuncisión es él quien coloca el nombre de Jesús como corresponde a todos los varones en Israel que son los padres de sus hijos. Es decir, toma ante la comunidad judía, ante la comunidad de Israel, el papel de padre. Por eso vamos a oír que se dice Jesús, el hijo de José el carpintero de Nazaret. Y por eso también vale la pena destacar la misión de José como modelo y protector de Jesús y de María. Y vaya que sí puedo llevar a cabo esa misión, Luis Alberto. Bueno, entonces podemos decir que este hombre tan especial, a quien Dios le dotó de tantas virtudes, ha sido escogido como el hombre de confianza del Padre Celestial.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Caminando con María, en compañía de Luis Alberto y Cielo Nancy. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.